Buenos días, jóvenes. ¿Cómo están? Les saluda el profesor Héctor Luque del curso de Razonamiento Matemático y en esta oportunidad nos reúne un tema muy importante en los últimos exámenes de admisión, que es el tema de frecuencia de sucesos. En este tema de frecuencia de sucesos, nosotros a su vez vamos a encontrar diversos tópicos, es decir, diversos tipos de preguntas, como por ejemplo podemos incluir ahí las preguntas vinculadas a estacas, las preguntas vinculadas a saltos, las preguntas vinculadas a disparos, las preguntas vinculadas a campanadas, entre otros. Y justamente el día de hoy vamos a tocar uno de estos tópicos, uno de estos subtemas, que se llama el tema de campanadas. Vamos a hacer un par de ejemplitos, espero que sea de su agrado. Ahí vamos. Muy bien, esta primera pregunta que están viendo ustedes en pantalla viene a ser una pregunta que viene en el examen de admisión de la Universidad de San Marcos en el 2018-2. La pregunta habla respecto al reloj de una catedral que marca el número de horas tocando tantas campanadas como la hora que registra en ese instante. El tiempo entre una campanada y otra es siempre el mismo y para marcar las horas emplea 6 segundos. ¿Cuántos segundos empleará para marcar las 11 horas? ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, primero, antes de desarrollar el problemita, vamos a entender a qué nos referimos con una frecuencia de un suceso. ¿De acuerdo? Y por qué campanadas es uno de los temas que pertenece a frecuencia de un suceso. Para empezar, comencemos definiendo cuál es el suceso aquí, qué es lo que está pasando, ¿no? Lo que está ocurriendo es que está habiendo una serie de campanadas, ¿sí? Una serie de campanadas, los cuales son, dice, equivalentes al número de horas que se registra en ese instante. Quiere decir que si, por ejemplo, el reloj está marcando las 3 a.m., no sé si me siguen por acá, las 3 a.m., quiere decir que este reloj va a dar tres campanadas. Uno, dos y tres. ¿De acuerdo? Tres campanadas. Primera campanada, segunda campanada y tercera campanada. ¿De acuerdo? Tercera campanada. Ahora bien, ahora bien, cuando nosotros hablemos de, en este caso, el campanario de una iglesia, entendamos que para los efectos de este tipo de problemas, ¿ya? Para los efectos de este tipo de problemas, el periodo, el lapso, el tiempo que existe entre campanada y campanada es uniforme, señores. El tiempo que existe entre esta campanada que estás viendo justamente por acá, esta campanada y esta otra, este tiempo es el mismo. Este tiempecito es el mismo que este tiempecito. ¿Está entendiendo? Ese tiempo es el mismo. Ah, esa frecuencia que hay, ¿sí? La frecuencia, la regularidad con la cual aparecen las campanadas es uniforme. Sí, la frecuencia con la cual aparecen es uniforme. ¿Y cómo se le llama, cómo se le denomina ese tiempecito, ese tiempo chiquito? Porque obviamente hablamos de campanada, pasa un tiempecito, campanada, pasa otro tiempecito, campanada. ¿Entiende? Entonces, ese tiempo entre campanada y otra, pequeñito, ¿ya? Normalmente se le denomina, jovencito, se le llama intervalo. ¿De acuerdo? Así se le llama, intervalo. Entonces, recapitulando, ¿qué es el intervalo? El intervalo es el tiempecito que hay entre campanada y campanada. Ah, ok, profesor. O sea, la frecuencia con la cual aparecen estas campanaditas es uniforme, es el mismo, sí. Ese tiempo puede ser un segundo, 2 segundos, la mitad de un segundo, ¿ya? Entonces va a depender de qué tanto tiempo demora entre tocar una campanada y tocar la otra. Pero es un tiempo pequeño, ¿de acuerdo? Entonces, primero para empezar, ese tiempecito se le llama intervalo, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Luego hay que observar y notar que a pesar de que son tres campanadas, como usted puede ver en pantallita, el número de intervalos no ha sido tres. ¿Cuántos intervalos tengo? Tengo dos, mira, uno y dos. ¿Será eso una casualidad? ¿Será eso una coincidencia? Vamos a ver, aquí hay dos intervalos, no te olvides, ¿ah? Dos intervalos. Vamos a imaginar que no fueran tres campanadas, sino de repente un reloj quiere marcar, vamos a colocarle por aquí, quiere marcar las 7 p.m., ya no las 3 a.m., sino las 7 p.m.
Pero igual son las 7 de la noche, entonces por lo tanto ese relojito tendría que marcar 7 campanadas. Vamos a colocar esta barrita por aquí para separar el ejemplito de aquí del otro. Ya, ahí está, listo. Entonces, mira, voy a marcar ahora las 7 de la noche. 7 de la noche. Muy bien, vamos a ver cómo nos va. 7 p.m. Entonces, colocamos las campanadas. Primera campanada, viene por acá. Segunda campanada, viene por acá. Tercera campanada y así sucesivamente, ¿no? ¿Cuántas campanadas son? Dice que son 7 campanadas. Ya, pero yo voy a ir más allá, como le dije. Yo necesito, aparte de conocer el número de campanadas, voy a analizar el número de intervalos que hay entre campanada y campanada. ¿Cuántos intervalos habrá? A ver, vamos a observar eso. Aquí hay un intervalo, aquí hay otro intervalo, aquí hay otro intervalo, aquí hay otro intervalo, aquí hay otro intervalo y aquí hay otro intervalo. Entonces, estos intervalos que les puedo llamar un tiempo t o un tiempo i de intervalo, la variable que le asigno no te das problemas. El tema es que ese tiempo hemos quedado que esa frecuencia es uniforme, ¿no es cierto? Hemos quedado en eso. El tiempo que existe entre una campana y otra es el mismo siempre. Ya. ¿Cuántos intervalos noto acá? Así como aquí me di cuenta que habían dos, mira, uno y dos, habían dos. Ya, entonces la pregunta es, ¿cuántos intervalos ahora habrán acá? Los contamos, mira, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Quiere decir eso que nuevamente el número de intervalos me está saliendo uno menos que el número de campanadas. Si las campanadas eran 7, los intervalos eran 6. ¿Eso es una casualidad? Claro que no. Eso es una regla, chicos. Y es simple. Los intervalos existen entre una campanada y otra. Cuando yo toqué la primera, no había una campanada anterior, así que la primera campanada no tiene intervalo. La primera no tiene intervalo. La segunda sí, mira, porque la segunda ya corrió un intervalo. La tercera también, la cuarta también, la quinta también. Quiere decir que de las 7 campanadas, la primera no tiene un intervalo, por lo tanto, 7 menos uno, ¿qué cosa sería? 6. Entonces, basado en estos ejemplitos, ya puedo llegar a una regla. ¿Cuál será la regla, señores? La regla sería que el número de intervalos, a ver si nos acordamos por acá, aquellos que ya dominan el tema, es igual al número de campanadas, pero ¿qué cosa? Menos uno. No te vas a olvidar de eso, menos uno. Y viceversa, obviamente, el número de campanadas va a ser igual a los intervalos más uno, ¿no? Si son 6, las campanadas son 7. Entonces, regla muy importante para este tema, ¿no? El número de intervalos es uno menos que la campanada, lo hemos demostrado gráficamente. Ok, luego de eso, como nosotros ya sabemos que la frecuencia de este suceso es constante, ¿sí? Podemos ya replicar eso para problemitas, ejercicios ya de admisión, ¿ya? Entonces, primero era comprender el tema, ¿sí? ¿A qué se refiere el tema de campanadas vinculados a la frecuencia de un suceso? Y vemos que la frecuencia es regular, se da en el mismo tiempo. Ahora recién vamos a explicar el problemita y luego vamos a explicar también una reglita práctica que te puede servir de mucha utilidad en tu examen de admisión. Vamos a ver, por acá. Dice que el reloj marcaba el número de horas tocando tantas campanadas como la hora que registra en ese instante. Si el tiempo entre una campanada y otra es el mismo, y para marcar las 3 horas empleó 6 segundos, ¿cuántos segundos empleará para marcar las 11 horas? Muy bien, vamos a ver por aquí. Entonces comenzamos con la primera parte del problemita. La primera parte del problemita dice que para marcar las 3 horas, o sea, ha marcado las 3 horas. Profesor, si marcó las 3 horas, ¿cuántas campanadas serían? Como ya quedamos hace un rato, serían 3 campanadas, tal como lo estás viendo ahí en pantalla. Primera campanada, segunda campanada y tercera campanada. Ahí está. No se olvide que el tiempo que existe entre esta campanada y esta otra siempre es la misma. Le puedes dar un valor X, le puedes dar un valor T, le puedes dar un valor Y, le voy a dar un valor Y, por ejemplo, Y de intervalo, ahí está, Y de intervalo. Profesor, no me diga, yo ya sé los intervalos acá, ¿sí o no? Claro, los puedes ver incluso, son dos intervalos, dos intervalos. ¿Cuánto duraron esos dos intervalos? Eso sí me lo da el problema. Me dice que para marcar las 3 horas, es decir, estos dos intervalos, ¿cuánto tiempo demoró? 6 segundos. Ah, o sea que esos dos intervalos han demorado 6 segunditos.
Yo creo que no está nada difícil. Le saco la mitad y mitad y me quedaría que un intervalo, ¿a cuánto es igual, señores? A 3 segundos. Muy bien, 3 segunditos. Perfecto. Y ahí tú dirás, ¿y ese dato para qué me sirve? Ya, muy bien. Ahora vamos a ir a la siguiente parte del problemita. Por acá, segunda parte del problema. Me dice que, ¿cuántos segundos se empleará para marcar las 11 horas? Ya, entonces ahora ya no quiero las 3 así como acá, sino ahora quiero las 11 horas, las 11 horas. Ya. Pero como el reloj marcaba las horas marcando igual número de campanadas que la hora que estábamos viendo, quiere decir que para las 11 horas colocará, las 11 horas colocará 11 campanadas. Sonarán 11 campanadas. Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, novena, y así hasta la décima, décima, y por acá la undécima campanada. ¿De acuerdo? Ahí está la undécima campanada. Undécima campanada. Muy bien. ¿Y luego qué hacemos, profesor? Sencillo. Recuerda que a mí me interesa, para mí es vital no el número de campanadas, sino el número de intervalos, es decir, cuántos intervalos hay aquí. Y eso ustedes lo saben, señores. Hemos dicho que el número de intervalos siempre es, ¿qué cosa? Uno menos que el número de campanadas. ¿Se acuerdan que para eso hicimos estos ejercicios, no? Y llegamos a esta conclusión que usted está viendo ahí en pantalla. Miren, esta conclusión llegamos, de que el número de intervalos era igual al número de campanadas, pero ¿qué cosa? Menos uno, ¿no es cierto? Era un número de campanadas, pero menos uno. Ah, entonces, como el número de intervalos es uno menos que el número de campanadas, eso significaría, por acá a la izquierda, que si son 11 campanadas, el número de intervalos, ¿cuál sería? Sería 10 intervalos. Quiere decir que aquí en total, vamos a ponerle mejor una llavecita, aquí en total ha habido 10 intervalos. Ya, pero recuerden que yo ya conocía el valor de i. Si está abajo, ¿se acuerdan que lo hemos calculado? Cada i, ¿cuánto vale? 3 segundos. Entonces quiere decir que estos 10 intervalos, en realidad estamos hablando de un tiempo de 10 por 3 segundos. Y creo, señores, de que todos sabemos que 10 por 3, ¿cuánto sería? 30 segundos, 30 segunditos. La pregunta, ¿cuál es, profesor? Justamente esa, determinar cuánto tiempo va a demorar esas 11 campanadas. Por lo tanto, la clavecilla sería clave dedo. Ujú. ¿Vieron cómo gráficamente yo pude relacionar las campanadas a los intervalos, calcular el valor del intervalo y luego replicar eso en la pregunta que me estaban pidiendo? Interesante. Pero les voy a contar algo más. Este método, por más que les parezca sencillo, fácil de entender y aplicar, podría aún hacerse más velozmente, más rápido. Pero obviamente, sí, esto ya requiere un poquito de mejor comprensión de lo que hemos tocado hasta el momento. Vamos a hacerlo mediante otra forma. Vamos a ponerle por acá otra forma. ¿Sí? Por favor, atiendan porque esta otra opción también es muy buena, muy buena. Dice, otra forma de trabajar el problemita. La misma pregunta, pero lo vamos a ver de otra manera, ¿de acuerdo? De otra manera. Listo. Otra forma. Esta otra forma la vamos a trabajar, pero usando lo que se llama regla de tres simple, ¿no? Recuerden ustedes que una regla de tres, usted tiene una cantidad A, tiene una cantidad B, tiene una cantidad C y tiene una cantidad X, ¿no? Donde esta X es la que usted no conoce. Cuando hablamos de una regla de tres simple directa, a ver si nos acordamos un poquito de aritmética, para hallar esa X se multiplicaba en aspa, es decir, el valor de X a que era igual es igual al valor de B por C, todo sobre A, ¿no? B por C sobre A. Y se aplicaba, por ejemplo, para preguntas en las cuales hablemos de repente, personas y una obra a realizar, ¿no? Si, por ejemplo, hay más personas, habrá más obra a realizar. Entonces, esa regla se llama regla de tres simple directa, porque si una magnitud aumenta, la otra también aumenta, ¿no? Entonces, esos son los casos típicos en donde se aplica regla de tres simple directa. Bueno, esa regla de tres simple directa es la que vamos a aplicar a este ejemplito. ¿Cómo así, profesor? Muy sencillo. Según el problema dice que para marcar las 3 horas, este reloj empleó 6 segundos. Pero recuerden que el tiempo no estaba determinado por las campanadas, sino recuerden que estaba determinado ¿por qué? Por los intervalos. Entonces, cuando el problema me dice que son 3 horas, las 3 horas para mí no me interesa esas 3 horas, me interesan los intervalos.
¿Cuántos intervalos hay? 2 intervalos. Esos 2 intervalos le hago por acá, coloco, listo, ahí está, punto suspensivo, y digo, esos 2 intervalos demoran 6 segundos, mira. Ah, mira, ve, 6 segundos, ya está. Luego dice, para marcar las 11 horas, ¿cuántos segundos se empleará? Ah, ya, entonces mi pregunta es, para las 11 horas, ¿cuántos segundos se va a emplear? Bueno, rápidamente, 11 horas implica 11 intervalos, no, ¿verdad? Uno menos, siempre uno menos, sería 10 intervalos. Y la pregunta es, estos 10 intervalos, ¿cuántos segundos demorarán? X le pongo si quieres. Luego, ¿qué, profesor? ¿Qué te acabo de decir? Que esta regla de 3 es una regla de 3 simple directa. ¿Por qué? Muy sencillo, pues chicos. A mayor intervalos, mayor tiempo va a demorar este campanario. O sea, si toca más campanadas, va a demorar más tiempo. Ah, o sea, profesor, la regla sería directa. Así es. Más intervalos, más segundos. Y si es directa, ¿cómo se trabajaba esto aritméticamente? Que hemos explicado, se trabaja en aspa. Quiere decir que este producto y este producto es en aspita. Y si yo quiero hallar esta X que estás viendo aquí en pantalla, esta X, la X será igual a ¿cuánto? A ver, X es igual a 10i por 6 segundos, 6 segundos, 6 segundos, y todo dividido sobre ¿cuánto? Sobre 2i. Ahí está mi X, es en aspita y sobre 2i. Esto lo puedo operar y se va la i, obviamente i con i se va. 10 por 6, 60. Entre 2, ¿cuánto me sale? 30. ¿30 qué? 30 segundos. 30 segunditos. ¿Será eso igual a la respuesta que yo había trabajado haciéndolo gráficamente? Fácilmente podemos subir. Ahí está. 30 segundos nos salió. Nada más que la primera forma lo he hecho gráficamente, entendiendo todo el proceso, y este es un método más directo usando regla de 3. Pero este método puede dar lugar a fallas si es que usted se olvida de que la regla de 3 no es con las horas, no es con las campanadas, es con los intervalos. ¿Se tiene claro eso? Para adelante. Ok, señores. Hemos visto entonces un problemita típico de frecuencia de sucesos vinculado a campanadas, pero analizándolo desde los dos puntos de vista. Antes de hacer el problema número 2, no se olviden escribirnos a nuestro número de WhatsApp 951-853-520 para cualquier clase particular, sea para tu examen de Cayetano, de Católica, de San Marcos, de Uni, Villarreal, Callao. Nosotros estamos siempre dispuestos a poder brindarte la mejor orientación, ¿sí? La mejor forma de poder garantizar tu ingreso. Asimismo, te invitamos a que visites nuestro canal. Nuestro canal es RM Luque Virtual, tanto en nuestro canal de Facebook como en nuestro canal de YouTube, donde encontrarás videos de interés. ¿De acuerdo? Muy bien, ahora sí vamos a continuar. Vamos a hacer ahora otro ejemplito más de este tema de frecuencia y sucesos, pero vamos a tocar esta vez un examen de la Pre-San Marcos. En este examen de admisión de la Pre-San Marcos, la pregunta no es exactamente igual. Miren lo que me piden ahora. Dice, en 66 segundos el reloj de Mariano da tantas campanadas como 2 veces el número de segundos que hay entre campanada y campanada. Si el tiempo entre campanada y campanada siempre es el mismo, noten que en este caso el problema refuerza la idea de que el tiempo es el mismo. El problema anterior no lo decía, pero como explicamos, eso se subyace, ¿sí? Se sobreentiende, ¿de acuerdo? Salvo que el problema opine en contrario, siempre el tiempo entre campanada y campanada, o sea, ese intervalo siempre va a ser igual, ¿ya? ¿En cuánto tiempo dará 16 campanadas? Ya, vamos a ver cómo está la cosa. Este problemita, profesor, ¿lo puedo hacer con una regla de 3? También, pero sería mucho más complicado, mucho más difícil. Aquí conviene, para efectos de que tú salgas airoso rápidamente, recuerda que el tiempo es valioso en tu examen de admisión, mejor conviene hacerlo en forma gráfica, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo se trabaja en forma gráfica? Ya lo hemos explicado, así que no creo que haya ningún problema, señores, para poder trabajar esta preguntita. Dice, en 66 segundos el reloj de Mariano da tantas campanadas, mira lo que dice, como 2 veces el número de segundos que hay entre campanada y campanada. O sea, si el tiempo que hay entre campanada y campanada es 3 segundos, entonces dice que el reloj de Mariano dará tantas campanadas como 2 veces 3 segundos, o sea, 2 por 3, 6 campanadas va a dar. Si el tiempo entre campanada y campanada, profesor, es 7 segundos,
Entonces dice que el número de campanadas es 2 veces. 2 veces 7 sería 14 campanadas. En otras palabras, lo que me está diciendo el problemita en esta pregunta número 17 que dice aquí, dice que el número de campanadas, primera campanada, segunda campanada, tercera campanada, cuarta campanada, está fuertemente amarrado al tiempecito que hay entre campanada y campanada. Yo necesito saber este tiempecito. Sin ese tiempecito, yo no voy a poder calcular este número de campanadas. Ah, profesor, o sea, quiere decir que si usted supiera este dato, como usted mismo dice, ¿no? Si fueran 3 segundos, usted diría, son 6 campanadas. Así es, son 6. Si usted, profesor, en vez de 3 segundos, fuera 7 segundos el tiempo que hay entre campanada y campanada, ¿cuántas campanadas serían? 14. El doble, sí. ¿Por qué? Porque acá lo dice. Dice que las campanadas son 2 veces el número de segundos. ¿Mm? Entonces, acá hay un problemilla. El problemilla es que esto es el doble de esto, pero yo no conozco este dato. Ese es el problema. Profesor, ¿y qué hacemos cuando yo no conozco algo? Bueno, lo hemos tocado desde el primer tema más básico del resultado matemático, que es el tema de planteo de ecuaciones. Cuando algo no se conoce, colóquele a esa incógnita una variable. En este caso le puedo llamar un valor i segundos, un valor x segundos, un valor t segundos, el que tú quieras. Le voy a poner, por ejemplo, que demore i segundos. Entonces, el tiempo entre campanada y campanada es i segundos. Profesor, ¿y si ese tiempo es i segundos, qué significa eso para el número de campanadas? Bueno, ya lo hemos dicho. El número de campanadas es el doble de eso. Quiere decir que si el número el intervalo que demora es i, el número de campanadas será 2i. Ya está. Quiere decir que este relojito ha estado tocando, ¿cuántas campanadas? 2i campanadas. 2i campanadas. Ya está. Muy bien. ¿Qué más, profesor? Fácil, chicos. Una pregunta. ¿Sí o no que el número de intervalos no es 2i? Hemos dicho siempre que el número de intervalos, ¿qué cosa era? Era uno menos que el número de campanadas. ¿O no hemos quedado eso desde el problema anterior? ¿Cuántas campanadas son? 2i. Por lo tanto, ¿cuántos serán los intervalos? Los intervalos serían 2i, pero menos 1. 2i, pero menos 1. Ya está. 2i menos 1. Muy bien. ¿Qué más? ¿Cuánto dura cada intervalo? Cada intervalo, ¿cuántos segundos dura? Dura i segundos. Cada intervalo dura i segundos. Tú dirás, ¿y por qué usted lo coloca de esa manera? ¿Por qué le interesa saber eso? Ah, ya, ahorita te voy a explicar. Lo que pasa es que recuerden que en los ejemplitos anteriores que hicimos, hace un ratito hicimos unos ejemplitos, ¿se acuerdan? Nosotros dijimos que, por ejemplo, cuando eran, si te acuerdas bien, cuando eran 3 campanadas, habían 2 intervalos, ¿no? De aquí a acá había un intervalo y de aquí a acá había otro intervalo más, ¿cierto? Ya, le voy a poner un casito. Imagínate que ese tiempo fuera de 5 segundos. 5 segundos. Ese tiempo que hay entre campanada y campanada. El valor del intervalo sería 5 segundos. ¿Cuánto tiempo se ha demorado en total estas 10 campanadas? Fácil, sería así. Eran 3 campanadas, pero los intervalos eran 2. Siempre los intervalos son uno menos. El número de intervalos fueron 2. ¿Y cuánto dura cada intervalo? Bueno, cada intervalo ha durado 5 segundos. Por lo tanto, si son 2 intervalos, cada uno a 5 segundos, ¿cuánto tiempo en total demoró estas 3 campanadas? Fácil, multiplico pues 2 por 5 y eso ¿cuánto me sale? Me sale 10 segundos. Ah, o sea que, profesor, para que usted calcule ese tiempo total, usted lo que está haciendo es multiplicar el valor del intervalo por, por el número de intervalos. Claro que sí. Multiplico cada intervalo, ¿cuánto vale? 5. ¿Y cuántos intervalos son? 2. Lo multiplico y me sale 10. A ver si estamos claros con los conceptos, mis estimados amigos, el día de hoy. Vamos a ver si estamos claros con los conceptos. Voy a tocar un último ejemplo nada más, ¿ya? A ver, si me entendió la idea, vamos a ver cómo te iría aquí. El segundo ejemplo sería
A ver si recapitulamos para hacerlo igualito. Eran 7 campanadas. ¿Qué pasaría si fueran 7 campanadas? Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, hasta la séptima, ¿ya? Sexta y séptima. Y tú sabes que entre campanada y campanada ahí hay un tiempecito, un intervalo, ¿no? Pero esta vez yo te voy a dar el valor de intervalo. Te voy a decir que cada intervalo dura, por ejemplo, 3 segundos. ¿Está escuchando, jovencito? 3 segundos, ¿ya? 3 segundos. Quiere decir que aquí también hay 3 segunditos. 3 segunditos. Ya. La gran pregunta es, ¿podré calcular el tiempo total? Por supuesto que sí, ¿no? Por supuesto que sí. Yo iría esto. ¿Cuántos intervalos hay aquí? Muy sencillo. Si el número de campanadas era 7, el número de intervalos, ¿cuánto será? 6, porque siempre es uno menos, ¿no es cierto? Si son 7 campanadas, acá serían 6 intervalos. 2. ¿Cuánto vale cada intervalo? Cada intervalo está durando 3 segundos. Si yo tengo el valor de los intervalos y tengo el valor cuánto dura cada uno de ellos, ¿qué tengo que hacer aquí? Multiplicar nada más, muchachitos. Solamente eso. Y usted multiplica, ¿y qué me va a dar eso? El tiempo total de las campanadas. ¿Cuánto sale 6 por 3? 6 por 3 vendría a ser 18. Quiere decir que aquí en total ha demorado 18 segunditos. Ah, o sea, profesor, para que usted saque el tiempo total, lo único que tiene que hacer es multiplicar los intervalos por el valor de cada uno. Así es. Señores, ya hemos practicado. Ahora vamos a atacar el problemita. Ataquemos. Yo ya tengo el valor del número de intervalos que era 2i menos 1. ¿Se acuerdan que era 1 menos que este 2i? También tengo el valor de cada intervalo que vale i. Por lo tanto, si yo multiplico esos dos, ¿qué me tiene que dar como dato? Me tendría que dar el tiempo total. Ya, pero profesor, ¿y por qué haría yo eso? ¿Por qué usted está orientando el problema a calcular este tiempo total? Sencillo, muchachitos, porque eso es dato. Mira lo que dice aquí, en 66 segundos. O sea, el problema me está dando ese tiempo total. Dice que en total estas campanadas han demorado ¿cuánto? 66 segundos. ¿Qué es lo que estoy teniendo aquí? No sé si ustedes ven en pantalla, una ecuación. Eso es todo. Quiere decir que esta pregunta de frecuencia de sucesos, como les explicaba al principio de este problema, no está ligado tanto a una regla de 3, sino en realidad más a una ecuación. ¿Qué nos toca hacer? Bueno, desarrollar jerárquicamente la ecuación, que no es nada del otro mundo, señores, no es nada del otro mundo, ¿de acuerdo? Y nos pregunta, ¿en cuánto tiempo dará 16 campanadas? Eso lo vamos a ver ya en la parte final del problemita. Muy bien, vamos a volar la parte de segundos y voy a acomodar esto, ¿ya? Entonces es i por 2i menos 1 igual a 66 y por 2i menos 1 igual a 66. Entonces, lo que yo tengo acá sería i por 2i menos 1, 2i menos 1. Esto es igual a 66. Ahora, aquí hay dos temas, jovencitos. Si bien algebraicamente esto hay que desarrollarlo, generar una ecuación de segundo grado, ¿de acuerdo? Y determinar las dos soluciones, ¿sí? Porque una ecuación de segundo grado tiene dos soluciones. Estamos en razonamiento matemático y nosotros tenemos que tomar en cuenta siempre que las soluciones tienen que encajar dentro de la realidad del problema. Matemáticamente, olvídense, siempre va a haber dos soluciones y punto. Pero en razonamiento matemático hay que ir un poquito más allá. Nosotros hablamos de campanadas. Por lo tanto, si nosotros estamos hablando de campanadas, tenemos que entender que ese tiempo no puede ser negativo. No sé si me sigue la idea. No puedo decir, el tiempo que hay entre campanada y campanada es menos 4 segundos. Nada que ver. Entonces, eso me inclina a mí a pensar de que yo puedo trabajar este problema haciendo simplemente un tanteo simple si es que el problema lo permite. Y si es que el problema no lo permite, obviamente lo desarrollo mediante las reglas fundamentales del álgebra, ¿de acuerdo? ¿Por qué les comento esto? Porque miren lo que yo puedo hacer acá, decir, oye, qué valorcito será este i para que i por este 2i menos 1 me salga 66? Por ejemplo, si este valor le doy 3, 2 por 3, 6 menos 1, 5. 3 por 5 me da 15. Estoy lejos, estoy lejos. Pero si, por ejemplo, yo le diera 5, profesor, ¿qué pasaría? Fácil. 2 por 5, 10, menos 1 es 9. 5 por 9, 45. Ya estoy más cerca. Y si le doy, por ejemplo, un 6, profesor, ¿qué pasaría? A ver, 6. 2 por 6, 12, menos 1, 11. 6 por 11, 66. Bingo.
Ah, profesor, o sea, usted haciendo un tanteo rápido nada más llegó a la respuesta que I valía 6. Sí. ¿Y eso siempre va a pasar? No, no siempre va a suceder. Eso sí hay que ser claros. Hay problemitas en donde el valor de la regla me permite hacer este tanteo y otros que no. Y si no, no es que no se pueda. Se hace simplemente mediante las reglas fundamentales, es decir, el método para empezar del ASPA, ¿sí? Para resolución de ecuaciones cuadráticas, o por último aplicas la ley del valor de una ecuación de segundo grado, ¿no? ¿Se acuerdan? Menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac, todo sobre 2a, ¿no? ¿De acuerdo? Pero vieron que este problemita era muy sencillo hacerlo de esta forma. Ahora, el tanteo tampoco no lo haga a la champa, ¿ah? Mucho cuidado. Siempre, yo he probado con ustedes con el 3, con el 5, pero en realidad siempre aproveche el tema de divisibilidad. Si este valor es 66, debo buscar un valorcito que sea, ¿sí? Que sea divisible por 66. Es decir, tenemos que buscar números que encajen para un 66. Por ejemplo, 66 es divisible por 2 por 3, pero no es divisible por 5. Por ejemplo, no podría probar con un 5, como sí probé al inicio para explicarte un poquito el concepto. Pero ya analizando a mayor profundidad, no se olvide, hay que buscar números que sean divisibles por este numerito 66. Muy bien, hecho ese paréntesis aritmético, ahora sí vamos a lo que nos pide el problemita. Ya calculé el valor de I que vale 6. ¿Qué nos dice? ¿En cuánto tiempo dará 16 campanadas? Lo voy a hacer gráficamente porque ya he hecho el problema gráfico, pero seguramente usted en su mente también lo está aplicando ya cómo hacerlo por regla de 3, pero lo voy a hacer gráficamente, ¿ya? Entonces sería primera campanada, segunda campanada, tercera campanada, cuarta campanada y así hasta llegar a cuánto? A 16 campanadas, ¿no? Que es lo que me dice el problema, 16 campanadas. Listo. No se olvide que el tiempo entre campanada y campanada es siempre el mismo, que en este caso yo ya lo conozco, ese tiempo es 6 segundos, ¿no? Pero acá lo voy a poner y por mientras nada más, y por mientras, listo. Profesor, ¿cuántas campanadas hay? 16. ¿Y cuántos intervalos? Recuerda que serían 15, ¿no? 15 intervalos, 15 intervalos. 15i. 15 por i es mi tiempo total. Pero resulta, señores, que usted ya conoce ese i, o no lo conoce. Está arribita, no sé si lo ves ahí en azulito. ¿Cuánto vale ese 15 por i? Este tiempo total sería 15 por i. O sea, sería 15 por, arriba dice 6. Ajá, 15 por 6. ¿Y cuánto sale 15 por 6 segundos, señores? 15 por 6 vendría a ser 90, así es, 90 segunditos. Es el tiempo entonces que demora, ¿sí? 90 segundos es el tiempo en que demora en dar estas 16 campanadas. La clavecilla entonces de esta pregunta será clavecilla la A. Perfecto. Entonces, vieron que una forma muy sencilla y que tampoco demora tanto es hacerlo gráficamente. Ahora bien, es cierto también de que hay preguntas que no son todas, que se pueden hacer aún más rápido, aplicando el tema de regla de 3. ¿Sí? Pero no puede aprender regla de 3 si no sabe el tema del concepto gráfico. Muy bien, mis estimados alumnitos, espero que les haya gustado este pequeño video que he hecho de este tema de frecuencia de sucesos. Vamos a seguir seguramente una próxima oportunidad con más temitas interesantes de nuestro examen de admisión. Ya saben, vuelvo a indicar el número. Nuestro número de WhatsApp es 951-853-520 para el tema de clases particulares, asesoría en tu examen de admisión. Sea la universidad a la que postules, ¿sí? Siempre nosotros estamos acá con las últimas actualizaciones, con la mejor forma de poder asesorarte en tu examen. ¿De acuerdo? Cuídense mucho, nos vemos hasta la próxima oportunidad. Que tengan buen domingo. Hasta luego.